Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa. Bueno, con mi primer o tercer matecito de la mañana vamos a iniciar la expansión hoy de la lección 105, que dice así: mías son la paz y la dicha de Dios. Vamos a leer la lectura en inglés, por favor. Voy a empezar a hacer unas lecciones en inglés, voy a hablar en inglés. No saben, yo creo que nunca les he contado, pero no estudié inglés. Yo nunca estudié inglés, ni en la primaria ni en la secundaria. Vivía en un lugar muy rural, no había profes. Mis padres tampoco tenían la posibilidad de mandarme a profe privado y para mí fue un gran tema de toda la vida ser la única persona en la sala que no hablaba inglés. Y no me había dado cuenta de esto, pero en 2012 yo inicié un viaje alrededor del mundo, ese viaje que siempre cuento que llegué al kilómetro más lejano de mi punto de partida y seguía totalmente insatisfecha. Y resulta que en esa época, no sé bien cómo, pero recuerdo que fue muy milagroso, empecé a ver videos en inglés de maestros de Advaita Vedanta. Esto en el 2012, sí, 2012, 2013, todo ese año yo estuve viajando sin hablar inglés. Realmente parecía que no hablaba con nadie, pero escuchaba mucho. Y un día, en más o menos abril del 2013, recuerdo haber estado escuchando un video de un maestro que a mí en ese momento me gustaba mucho y estar descansando en su voz y en lo que decía, y de repente me di cuenta que estaba entendiendo inglés sin subtítulos. Así que casi que fueron estas enseñanzas las que me obligaron a hablar en inglés, malditas, pero me encanta. Y por supuesto que pido disculpas si acá alguien es traductor de inglés y resulta que yo las traducciones que voy inventando no tienen nada que ver. No, Maga, esto no es inglés, pero bueno, siempre antes de iniciar la lección me entrego al Espíritu Santo a que haga de esta lección lo más beneficioso posible para todos los que estamos escuchando, y quizás eso incluye que yo con mi moderado inglés haga estas relecciones, ¿no? Estas relecturas, perdón. Entonces, solamente una cosa de la lección en inglés, ya estamos con el día trabalenguas, que me gusta mucho de la lección en inglés, que la española no la tiene así, que empieza por Dios. God's peace and joy are mine. God's peace. A ver, vamos de nuevo. Respiro, Magali Vidós, nos entregamos. La lección 105 en inglés empieza con la palabra Dios, y eso me gusta mucho porque en la versión en español la palabra Dios está al final, ¿no? Simplemente eso, es como una anotación. Siento que las lecciones en inglés, lo más importante siempre está al principio de la oración, y en español a veces está al final y a veces directamente no está, como cuando en inglés dice yo soy y en inglés, en español está como perdido en la frase, digamos. Ay, cómo me costó decir todo esto. Iniciamos, dice, párrafo 1. La paz y la dicha de Dios. Ya me estoy riendo sola. Me gusta porque quienes lleguen a la lección 105 ya me conocen, entonces ya saben lo que esperar. Voy a tomar un mate. Me está pasando algo muy loco con estas lecciones, y es que cada lección, cada serie de lecciones, porque no sé si se fueron dando cuenta que las lecciones como que vienen por grupos, y cada grupo de lecciones me viene así como que me habla como en un lenguaje distinto. Y estas lecciones, las que estamos leyendo acerca de la paz, la dicha y la felicidad, es interesante porque a mí solían causarme mucho rechazo en su momento, y ahora que las estoy leyendo con ustedes,
no solo no siento rechazo, sino que me hacen reír mucho. Y digo esto y me deja como una piel de gallina, me da escalofríos, pero realmente puedo sentir, puedo habitar ese lugar que dicen las lecciones. Entonces no es casual que yo empiece a leer esta lección y ya me esté riendo, porque no las estoy leyendo como desde un lugar de solemnidad, sino totalmente distinto. Entonces, párrafo 1. La paz y la dicha de Dios te pertenecen. Hoy las aceptamos, sabiendo que son nuestras. Y trataremos de entender que estos regalos se multiplican a medida que los recibimos. No son como los regalos que el mundo da, en los que el que hace el regalo pierde al darlo y el que lo recibe se enriquece a costa de la pérdida del que se lo dio. Esos no son regalos, sino regateos que se hacen con la culpabilidad. Los regalos que verdaderamente se dan no entrañan pérdida alguna. Es imposible que alguien pueda ganar a costa de la pérdida del otro. Ello implicaría un límite y una condición de insuficiencia. Entonces, ahora que me destrabé, quiero volver a hacer esa reflexión sobre la diferencia entre el inglés y el español y después explicar un poquito la oración final de este párrafo que acabamos de leer. En inglés me encanta que el sujeto, Dios, abra la oración. God's peace and joy are mine. Eso como que siento que tiene como un efecto estructural muy distinto al español donde Dios queda al final, ¿no? Y siento que es importante para iniciar esta lección, para empezar a sentir esta lección, porque al iniciar con Dios, la frase es como que está organizada desde la fuente, desde el origen. El énfasis no está en lo que es mío, sino en lo que Dios es y por tanto da, por tanto comunica, por tanto extiende. La frase comienza por lo que es eterno, por lo que no cambia, por aquello que nunca está en juego y desde ahí se afirma que eso es mío. En cambio, en español comienza con mías son. Y hay momentos, y esto acá se nos pide como discernimiento de cómo lo sentimos nosotros, pero hay momentos donde la mente puede interpretarlo con una ligera como inclinación posesiva, como si algo me hubiera sido asignado a mí, cuando en realidad lo que esta lección nos quiere recordar es que no puede no pertenecerme, porque esto no es un préstamo, esto es herencia directa, comunicación perfecta. Lo que Dios es lo que yo soy. Lo que Dios tiene, los atributos de Dios, ya se me han sido dados y se me dan y se me comunican constantemente. Entonces, el orden para mí importa, no porque uno sea mejor que otro, porque de todas maneras la frase en español queda claro, pero sino porque el orden revela el foco que tengo que poner para comenzar a degustar estas lecciones. Entonces, empezar con Dios es empezar desde la fuente, desde el nacimiento de todo, desde donde se me está dando lo que estoy recibiendo. Es como decir, la dicha es suya y al yo ser una extensión, yo soy una extensión de la dicha. Y luego, este primer párrafo, por eso quería como volver a hacer una mini reflexión después de destrabarme con respecto a eso, porque eso nos sitúa en un lugar muy distinto respecto de esta lección. Y luego en este primer párrafo, el curso nos está entrenando para recordar que dar no implica pérdida y que recibir no implica quitar. ¿Por qué nos está entrenando a esto? Porque el sistema de pensamiento del mundo se basa en una lógica de suma cero. Si yo tengo, tú no tienes, si tú das, te vacías, y bajo esa lógica, el acto de dar siempre, siempre está teñido de sacrificio, de cálculo, de posible escasez, y por tanto se asocia más con la culpa que con la abundancia. Entonces, cuando la lección dice que ello implicaría un límite y una condición de insuficiencia, que es la oración final de ese primer párrafo, está señalando
que todo lo que nace de esa lógica dual ya está contaminado de separación, incluso cuando damos. Porque solo cuando creemos que hay un yo separado de otro, que posee algo limitado, puede aparecer la idea de pérdida o de ganancia ajena. Pero en Dios, y ahí volvemos a unir con la oración principal, con la invitación principal de esta lección, eso no existe, porque no hay dos en Dios. No hay alguien que da y alguien que recibe. No hay dos sujetos separados en Dios, porque todo lo que aparentemente está separado es en un solo Dios. Y donde no hay dos, entonces dar y recibir son lo mismo. Es decir, en el plano del ser, en el plano del espíritu, dar es extender lo que ya soy. Al extenderlo es que me reconozco plenamente en ello. Por eso los dones de Dios no se agotan, sino que se multiplican al compartirse. Cada vez que recibo paz, no le estoy quitando paz a nadie, sino que estoy extendiendo paz. Cada vez que doy dicha, que comparto, que extiendo dicha, no me vacío de dicha, me lleno de más dicha. Porque no estamos dando desde el personaje que tiene algo, sino desde la fuente que es todos estos, que es y por tanto que nos da todos estos regalos. Entonces, esa frase final es una forma muy precisa de decir, si dar y recibir no son lo mismo, entonces hay escasez. Y si hay escasez, carencia, alguien pierde, alguien gana, no estamos hablando de Dios. Es decir, no estamos hablando de la unidad. Por eso los dones de Dios no se regatean, sino que se reconocen, se aceptan y se extienden y nunca hay pérdida en ellos. Voy a tomar un mate y continuamos. Párrafo 2. Esa no es la manera de hacer regalos. Tales regalos no son sino tratos que se hacen con vistas a obtener algo más valioso. Préstamos con intereses que se tienen que pagar en su totalidad. Créditos a corto plazo, en los que el que recibió el regalo se compromete a pagar con creces lo recibido. Esta extraña distorsión de lo que significa dar impera en todos los niveles del mundo que ves. Priva de todo sentido a cualquier regalo que das y haces que los que aceptas no te aporten nada. Uno de los principales objetivos de aprendizaje de este curso es invertir tu concepto de lo que es dar, de modo que puedas recibir. Fíjate que esta frase, uno de los principales objetivos de aprendizaje de este curso es invertir tu concepto de lo que es dar, de modo que puedas recibir. Es una de esas maravillas, esos destellos, donde el curso revela que toda su pedagogía gira en torno a una inversión fundamental. Invertir la lógica del ego para restaurar en tu conciencia la lógica de Dios. Entonces, a primera vista, como esa frase del segundo párrafo, podría como parecer simplemente un llamado a dar sin esperar nada a cambio, ¿no? De hecho, muchas veces lo leemos en esa clave. Pero en realidad está apuntando a una inversión ontológica absoluta. El ego piensa que dar es perder. La mente recta, en cambio, sabe que dar es recibir. Esto no es una metáfora, es un hecho en el nivel del ser. ¿Por qué? Porque en Dios no hay separación. Y si no hay separación, no hay dador ni receptor. Hay un solo ser reconociéndose a sí mismo en todo. Entonces, el dar, reconociendo el origen, es decir, dar desde lo que verdaderamente somos, en realidad nos lo estamos dando a nosotros mismos. Lo que el curso viene a deshacer es ese dar del mundo, ese dar para recibir, ese dar porque debería dar, que en realidad es una forma velada de control. Por eso dice que esos regalos no son verdaderamente regalos, sino que son tratos, préstamos con intereses, créditos a largo plazo, ¿no? Dar algo con la esperanza, pero en realidad es exigencia de que vuelva algo mejor.
Esto, por ejemplo, se ve mucho en las parejas. Yo misma lo he usado como arma de castigo fundamental de cuando yo hago algo por mi pareja, ¿no? Cuando dejo algo importante por mi pareja y después empezamos a pasar factura, como que porque yo justo estaba en una época muy linda de mi vida y entonces yo me fui a vivir con vos. No, es como que yo di algo, pero en realidad eso es un préstamo con interés que después te lo voy a estar cobrando toda la vida, ¿no? Y, y es interesante porque a mí me costó mucho entender por qué el curso hablaba tanto de dar y recibir, ¿no? O sea, realmente no lo entendía, pero después de investigar mucho mis pensamientos, de cuestionar mucho mis pensamientos en autofacilitación, pero también con mis clientas, empieza a quedar muy clara la ley de la unidad. Y empezamos a ver muy en lo minúsculo cómo es que estamos recibiendo absolutamente todo el tiempo lo que estamos dando, lo que nos estamos dando y lo que le estamos ofreciendo a otro. Por ejemplo, cuando yo digo, porque esto no, el ego es muy ágil, es un maestro de la magia, ¿no? Del ocultamiento. Cuando yo le digo a alguien un pensamiento como, porque cuando vos y yo me fui a vivir con vos, ¿no? Una historia así, en realidad lo que estamos afirmando es una reafirmación y una defensa y una justificación de nuestro propio significado. Estamos dando forma a una percepción que sostiene una identidad separada de a mí me falta porque cuando yo te di, porque cuando vos me diste, porque cuando yo hice esto por vos. Sobre todo nos estamos ofreciendo a nosotros mismos la confirmación de una historia y aunque parezca que le estamos explicando algo a otro, en realidad todo el tiempo nos estamos enseñando a nosotros mismos qué es lo que creemos que somos. Nos estamos dando el regalo o el castigo de una identidad. Es decir, esto es muy importante. Todo el tiempo nos estamos dando el regalo o la condena de una identidad. Con cada pensamiento, en cada conversación, en cada gesto, estamos asumiendo una identidad e inmediatamente nos lo estamos regalando. El dar y el recibir no es algo que haya tiempo en el medio. Esto es un ejercicio muy hermoso para empezar a, para empezar a observarlo, ¿no? Para observarlo en la cotidianidad, mis conversaciones, cuál es el regalo que estoy dando o cuál es la condena que estoy dando. ¿Desde qué identidad, desde el ser inafectado estoy dando, estoy extendiendo dicha o estoy reafirmando que soy un cuerpo que vos me estás amenazando cuando vos te comiste mis ravioles y yo había dejado los ravioles en la heladera para yo comérmelos esta noche y cuando fui a abrir la heladera no estaban los ravioles, ¿no? Es como empezar a observar exactamente qué es aquello que estamos obteniendo cada vez que ofrecemos un pensamiento, una conversación, un gesto. No para hacerlo de a modo vigilancia y tampoco porque no tenemos que cambiar. No es que ahora yo empiezo a dar bendiciones a todo el mundo porque eso también es forzado y no es genuino. Sigo diciendo que soy alguien separado, pero ahora te doy bendiciones. Entonces, es un criterio para ganar mucha claridad de cuál es el regalo que nos estamos dando con cada pensamiento y para empezar a poner en funcionamiento, para empezar a ver en funcionamiento la ley de la unidad, que además yo ya la había explicado en una de las lecciones anteriores, que me di cuenta en acción cómo es que no pueden existir dos separados, porque cada vez que yo proyecto, por ejemplo, vamos a hablar de una situación, ¿no? Proyecto odio sobre un político porque él tiene la culpa, ¿no? Parecería que eso yo lo estoy sacando de mí. Es que es muy loco esto, porque son mecanismos de autoengaño tan increíbles. A mí me maravillan. Porque él tiene la culpa de que yo sea no sé qué. Y parece que eso lo estoy proyectando y lo estoy sacando fuera. Pero ¿quién es el que está recibiendo el regalo? Yo. ¿Cómo lo sé? Por mis sensaciones. El regalo es inmediato. Entonces, este mecanismo, esto que nos está revelando el curso es muy interesante porque cada pensamiento es una autoatribución de identidad. No hay distancia entre el pensar y el ser.
No hay un intervalo de tiempo o espacio entre el regalo y el que lo recibe. Pensar es darse. No estamos diciendo cosas sobre el mundo, estamos todo el tiempo diciendo constantemente quién creemos ser. Y por eso, perdón, no hay error más costoso que creer que el pensamiento no tiene consecuencias. Por eso hay una de las lecciones iniciales del curso que dice no tengo pensamientos neutros, porque todo pensamiento es una declaración de identidad, es una afirmación de realidad, aunque sea una realidad imaginaria y una identidad que no es real. Y el precio que pagamos por sostener estas declaraciones lo experimentamos como mundo. Entonces, por ejemplo, este ejemplo del político, él tiene la culpa de que yo esté sufriendo esto. Ahí no solo hay juicio, hay una transacción interna. La mente está negociando con su identidad. Está diciendo, estoy dispuesta a creer que soy efecto de esto que veo, del mundo. Y por tanto, me doy la experiencia de ser vulnerable, me doy el regalo de experimentar la vulnerabilidad, el peligro, de ser injustamente tratada, etc. Pero el truco perfecto del ego es que parece que lo estoy pensando sobre otro. Es que es muy loco esto. Parece que le estoy tirando la pelota al otro. Parece que yo expulso, proyecto, me libero de eso, pero en realidad nunca esa proyección no se va de mí, porque lo estoy haciendo real, porque lo ofrezco a mi campo mental y porque lo recibo como sensación, como estado, como un estado, como certeza encarnada. Por eso el curso nunca dice mejoremos tus pensamientos, sino que hace mucho trabajo de mostrarnos lo que estamos eligiendo en cada pensamiento, lo que estamos declarando con cada pensamiento. Entonces, lo que estamos observando con tanta precisión en esta lección no es simplemente una idea sobre el dar, sino la evidencia constante de que la mente jamás deja de ofrecerse a sí misma una identidad, el regalo de una identidad, porque no hay distancia entre pensamiento y la experiencia y la mente es una sola. Entonces todo pensamiento es una forma de dar, porque es una declaración activa de lo que creemos ser y eso que creemos ser se vuelve inmediatamente nuestra realidad percibida. Así de impecable funciona la ley de la unidad. Esto no es una metáfora, diría que casi que un principio operativo. Tan operativo que cuando pensamos, por ejemplo, esto me molesta, acabamos de regalarnos la experiencia de ser un yo afectado. Y así con todo. En cuanto pensamos, él debería haberme tenido en cuenta, acabamos de darnos el regalo de la víctima y por tanto de la carencia. Es asombroso comenzar a observar cuán rápido se manifiesta el dar y el recibir. Cuán inmediato es ese recibir, porque no hay dos, el que da y el que recibe son lo mismo. Entonces, acá voy a agregar ¿de qué nos sirve darnos cuenta de este mecanismo de la ley de unidad activa, ¿no? Primero porque me empiezo a evitar un montón de sufrimiento y dejo de darme regalos que no quiero recibir. Acá es donde yo veo que, por ejemplo, muchas escuelas de autoconocimiento y así no llegan a esta profundidad de poder observar esto real, entonces están intentando, por ejemplo, cambiar la mentalidad de víctima reafirmándola, ¿no? Estos son como puntos ciegos que el curso en su profundidad, porque es una enseñanza magistral, nos entrena a ver. Entonces, tenemos este nivel donde puedo observar que lo que doy inmediatamente lo recibo, que todo el tiempo estoy ofreciendo regalos que inmediatamente recibo y que aquello que regalo es lo que estoy extendiendo. Ahora, el curso lo que me dice en este párrafo 3 es que todo esto que estás aprendiendo, lo estás aprendiendo de modo que puedas recibir. Fíjate qué clave en solo una frase, porque eso le da sentido a toda la enseñanza.
el único propósito real de aprender a dar, es decir, de ser consciente que estoy dando, no es para, no es para volvernos más espirituales, ni siquiera es para mejorar nuestros vínculos. El único propósito real de aprender, de darme cuenta, aprender a darme cuenta de qué estoy dando, es que podamos recibir lo que ya es nuestro. Que podamos quitar los obstáculos que nos impiden recibir los regalos de Dios. Porque el sistema de pensamiento del ego nos enseñó que dar es pérdida. Nos enseñó que si damos perdemos algo, ya sea tiempo, energía, atención, decisiones, poder, lo que sea. Nos enseñó que el otro es un otro, que hay dos, y que si el otro gana, nosotros perdemos. Y de hecho en las relaciones decimos, alguien tiene que ceder, ¿no? Siempre se pierde. Bajo esa lógica, todo lo que se da hasta ahí, con culpa, damos esperando algo a cambio, a veces inconscientemente, damos como una estrategia para conseguir otra cosa. Y si damos con culpa o si ya le estamos exigiendo al otro inconscientemente que nos devuelva, lo que estamos recibiendo es culpa, estrategia, etc. Escasez, carencia. Por eso el curso nos entrena con tanta precisión en invertir completamente este concepto. Lo que llama aprender a dar de modo que puedas recibir es un trabajo interno, silencioso, un enfoque de conciencia completamente revolucionario que consiste en deshacer cada creencia de separación que ponemos en práctica con cada pensamiento. Eso es lo que trabajamos en Una Vuelta al Sol, por ejemplo, es ese trabajo muy artesano. Pero no deshacer solo los pensamientos que nos separan de la abundancia, sino todos los pensamientos con los que ratificamos identidad separada. Porque cuando verdaderamente comenzamos a dar desde la conciencia de unidad, desde el ser indivisible que somos, desde el reconocimiento de que lo que doy es lo que soy, entonces ya no estamos dando como quien entrega algo, un paquete que lo deja fuera de sí, sino que empezamos a entrar en conciencia de esto que se llama expansión, ¿no? Y extensión. Por eso el curso dice que el dar y el recibir en realidad son lo mismo, porque desde la perspectiva de la unidad, del ser indivisible que somos, dar es la única forma en la que nos reconocemos. Nunca damos para otro, siempre damos para recibirnos. Cada vez que damos paz estamos activando nosotros esa paz, la estamos recibiendo. Cada vez que damos juicios estamos afirmando la identidad que necesita ese juicio para existir. Entonces, esto que parece abstracto tiene consecuencias muy concretas. Si me doy cuenta de que con cada pensamiento estoy afirmando una identidad y generando una experiencia, entonces empiezo a notar que la elección está ocurriendo en mí instante tras instante. Entonces el curso no me pide que me esfuerce por dar lo que es correcto, ahora voy a dar paz, sino que empiece a ver con claridad lo que realmente estoy dando. Que vea lo que doy cuando proyecto, cuando me defiendo, cuando acuso, cuando busco aprobación. Que vea el regalo que me estoy ofreciendo a mí. Y entonces dice, pues dar se ha convertido en una fuente de temor y así evitas emplear el único medio a través del cual puedes recibir. Acepta la paz y la dicha de Dios y aprenderás a ver lo que es un regalo de otra manera. Los regalos de Dios no disminuyen cuando se dan, por el contrario, se multiplican. De la misma manera en que la paz y la dicha del cielo se intensifican cuando las aceptas como los regalos que Dios te da, así también la dicha de tu Creador aumenta cuando aceptas como tuyas su dicha y su paz. Dar verdaderamente equivale a crear. Extiende lo que no tiene límites a lo ilimitado, la eternidad hasta la intemporalidad y el amor hasta sí mismo. Añade a todo lo que ya está completo, mas no en el sentido de añadir más, por eso implicaría que antes era menos. Añade en el sentido de que permite que lo que no puede contenerse a sí mismo cumpla su cometido de dar todo lo que tiene, asegurando así que lo poseerá para siempre.
Quiero que hagamos una pequeña práctica antes de seguir porque esta lección es larga, pero recordemos que nos está hablando desde la perspectiva del ser indivisible que somos. Dios es. Desde ese lugar observamos que Dios es y Dios en su unicidad podríamos decir que tiene atributos. No es que tiene, pero tiene atributos. Como por ejemplo, venimos explorando la santidad, la inocencia, la paz, la dicha, la felicidad. Esto es algo que nosotros en este instante podemos vivenciar, podemos degustar, podemos reconocer. Soy. Recordemos que este soy es plenamente ser, no tiene experiencia de carencia porque ese soy, punto. Es completo en sí mismo, es autoevidente, no es algo que tengamos que estar generando nosotros, no se opone a nada porque es la condición es la permisión, lo que permite que todo surja y tome existencia de él. Por tanto, cuando nosotros cuando hacemos, pues ni siquiera es un hacer, pero cuando recogemos nuestras anclas del mundo y empezamos a dejar que nuestra atención y nuestra conciencia sea consciente del hecho de soy y empezamos a descansar ahí, comenzamos a recibir los dones de Dios. Ese es el lugar en el que recibimos los dones de Dios. No es que salgo y veo $1.000.000 tirados en la vereda, aunque también. Entonces, cuando empezamos a aceptar este hecho de soy, es cuando empezamos a recibir dicha y paz. ¿Cómo es también comenzarme a vincular con otros desde ese reconocimiento del soy? Podemos empezar a notar cosas muy interesantes, y es que el otro nunca me puede sacar nada, no me puede sacar ser, no importa lo que haga el otro, yo soy lo inafectado. Los vínculos empiezan como, de alguna manera, los vínculos nada, porque no hay otro fuera de mí, todo está siendo percibido en mí, pero eso que llamábamos vínculos comienza a transformarse. Y desde ahí, entonces, dar equivale a crear. Extiende, dice, lo que no tiene límites a lo ilimitado. Estos son estos usos de la palabra que a mí me fascinan. Este ser que soy no tiene límites porque no es físico, tampoco es temporal, porque recordemos que es lo que permite que todos los límites, incluso físicos, temporales, etcétera, puedan ser reconocidos en él. Por tanto, no depende de esos límites. Extiende eso a lo ilimitado. Extiende la eternidad, este ser eterno, fuera del tiempo, hasta la intemporalidad y el amor hasta sí mismo. Estas tres frases: extiende lo que no tiene límites a lo ilimitado, la eternidad hasta la intemporalidad y el amor hasta sí mismo, son como una sinfonía perfecta para quien ya está dispuesto a ver desde el ser. Ese soy que no tiene historia, que no tiene cuerpo, es decir, no es un cuerpo, no tiene opuestos, ¿no? Son como descripciones de la extensión natural de la verdad que somos. Son como movimientos inherentes del ser siendo. Extiende lo que no tiene límites a lo ilimitado. Lo que está nombrando es el acto inherente del ser que es, ese ser que no tiene límites y por tanto cada vez que es reconocido se extiende sin esfuerzos. Es como una luz que cuando prendemos no necesita decidir hasta dónde llegar, simplemente lo llena todo, lo inunda todo. Lo que no tiene límites se reconoce en lo ilimitado. No hay fronteras, no hay exclusión, ¿no? Es como la antítesis del mundo del ego, donde todo es escasez, retención, comparación, límites. Luego extiende la eternidad hasta la intemporalidad. La eternidad parece un atributo temporal, ¿no? Algo que dura por siempre. Esto ya lo habíamos dicho, pero en la visión del curso la eternidad no es duración, sino es presencia siempre presente, es ausencia de tiempo, es lo que permanece porque nunca fue afectado por el tiempo, por los cambios. Entonces,
extender la eternidad hasta la intemporalidad es reconocer que el ser no está sujeto al tiempo, ni siquiera al instante santo. No es que dura, es. Y su ser incluye todo tiempo, sin estar en ninguno. Está por fuera de todo y a la vez permea todo, ¿no? Entonces, el amor, y extiende el amor hasta sí mismo. Esta última es una maravilla porque deshace como el último bastión de la dualidad. El amor no va hacia un otro, el amor se extiende hasta sí mismo porque no hay un otro fuera de sí, no hay un objeto que amar, el otro no es un otro que amar, no hay un destinatario del amor, no hay un exterior, no hay algo por fuera de la unidad. Lo que se da es el amor a sí mismo, en sí mismo, como sí mismo. Esto es tan radical que disuelve cualquier noción de amor relacional, cualquier noción de intercambio, de escasez, de necesidad. El amor no necesita amar a alguien, el amor se reconoce a sí mismo y al reconocerse se intensifica. Por eso cuando el curso dice que la dicha de tu creador aumenta cuando tú aceptas tu dicha como tuya, no está hablando de un Dios que necesita algo, sino de un reconocimiento tan puro de unidad que al permitirlo la alegría se vuelve expansión natural y se expande cada vez más, cada vez más. No porque antes hubiera menos, sino porque la conciencia de esa dicha se ha liberado de los velos y cada vez puede permitir más y más y más. Y luego dice, párrafo 5, acepta hoy la paz y la dicha de Dios como tuyas. Permite que Él se complete a sí mismo, tal como Él define lo que es estar completo. Comprenderás que lo que le brinda compleción a Él, se la brinda también a su Hijo. Él no puede dar a través de pérdidas. Dios no puede dar a través de pérdidas. Tú tampoco. Acepta hoy su regalo de dicha y de paz y Él te dará las gracias por el regalo que le haces. Nuestras sesiones de práctica de hoy comenzarán de manera ligeramente distinta. Da comienzo al día pensando en aquellos hermanos a quienes les has negado la paz y la dicha, a las que tienen derecho de acuerdo con las equitativas leyes de Dios. Al negárselas a ellos fue cuando te las negaste a ti mismo. Y a ese punto es a donde tienes que volver para reivindicarlas como propias. Fíjate qué interesante, porque acá volvemos a... Tenemos claves muy prácticas para comenzar a prestar atención. Por ejemplo, cada vez que digo que alguien tiene la culpa de que yo esté mal, ya sea mi pareja, ya sea el que no limpia el veredo, escúchame, el vecino que no limpia las veredas, no sé, un empleado que no hace las cosas bien. Cada vez que yo digo que el otro tiene la culpa de que yo no esté tranquilo, de que yo no esté en paz, de que yo no me sienta seguro, de que yo no tenga bienestar, parecería ser que estoy expulsando eso fuera de mí, el otro tiene la culpa, pero en realidad me estoy negando la paz a mí misma. Y lo que esta lección deja al descubierto es que la mente no puede separarse de sí misma, no puede proyectar fuera de sí misma y no puede negar sin autonegarse porque es solo una. Por eso cada juicio, cada atribución de culpa, cada pensamiento de que el otro es en verdad un acto de negación, de autoexclusión del regalo de la paz. Y esto es literal. No es que al juzgar nos alejamos un poquito de la paz, es que el juicio es el acto mediante el cual nos quitamos activamente la paz a nosotros mismos. Porque la paz, como la dicha, la santidad, la inocencia, es una sola, es, vamos a llamarle universal, o no es. No se puede reservar para unos pocos y retenerla, no se puede excluir un hermano y seguir teniendo acceso a ella. Lo que se excluye se pierde, porque la conciencia que excluye lo hace desde la separación y desde ahí no puede conocer ni extender paz. Por eso el curso es tan claro. El punto donde negaste la paz es el único lugar donde la podés volver a encontrar. No se trata de hacer afirmaciones para recuperar la paz, ni prender un saumerio de vez en cuando. Se trata de volver con mucha honestidad al pensamiento donde dijimos, vos sos el culpable de mi falta de paz y reconocer, no, yo elegí negarla.
negártela y negármela. Entonces, paréntesis, esto no significa justificar conductas ni borrar límites funcionales, significa ver el mecanismo real, que cuando sentencio al otro como causa de mi malestar, estoy activando una distorsión tal en mi mente donde creo que la paz es un bien escaso, condicionado y vulnerable que depende de lo que el otro haga y eso ya es igual a sufrimiento. Entonces, la práctica de hoy, que todavía no llegamos, no es simbólica, es quirúrgica y honesta. Es volver al instante donde excluimos, juzgamos, desheredamos a nuestro hermano del reino y con eso nos quitamos nosotros la herencia también. Porque, no porque Dios nos quite algo, sino porque la conciencia fragmentada no puede recibir lo que no da. Entonces dice, piensa en tus enemigos por un rato y dile a cada uno de ellos según cruce tu mente. Hermano, te ofrezco la paz y la dicha para que la paz y la dicha sean mías. De esta manera te preparas para reconocer los regalos que Dios te ha dado y permites que tu mente se libre de todo lo que te podría impedir triunfar hoy. Ahora estás listo para aceptar el regalo de paz y de dicha que Dios te ha dado. Ahora estás listo para experimentar la dicha y la paz que te has negado a ti mismo. Ahora puedes decir, mías son la paz y la dicha de Dios, pues has dado lo que quieres recibir. Algo que me viene leyendo este párrafo es, no descartemos lo profundamente hipnótica que son nuestras búsquedas de paz en lugar negando la paz. Es decir, iniciamos búsquedas todo el tiempo, búsquedas de paz donde ya activamente la estamos negando. Le hemos puesto tantas condiciones a la paz, pero tantas condiciones, y hay condiciones incluso espirituales, O sea, generalmente no se me vienen ejemplos. Tengo que empezar a recolectar ejemplos de mis sesiones, pero le hemos puesto tantas condiciones a la paz y estamos en un estado de tal autohipnosis que ni siquiera nos damos cuenta de que es así. Por eso tenemos un curso que nos entrena durante un año a darnos cuenta de el rol activo que tenemos de negarnos la paz continuamente. Dice, párrafo 8. Si preparas tu mente tal como te hemos indicado, no podrás sino tener éxito hoy, pues habrás permitido que se levanten todas las barreras que te separan de la paz y de la dicha, y que por fin te llegue lo que es tuyo. Di pues para tus adentros, mías son la paz y la dicha de Dios. Cierra los ojos por un rato y deja que su voz te asegure que las palabras que pronuncias son verdad. Pasa hoy 5 minutos con él de esta manera cada vez que puedas, pero no creas que menos tiempo de eso no tiene valor cuando no le puedes dedicar más. Cuando menos, acuérdate de repetir cada hora las palabras que lo exhortan a que te dé lo que es su voluntad dar y lo que es su voluntad que tú recibas. Proponte hoy no interferir en sus designios. Fíjate que acá volvemos al tema de si Dios me está diciendo sus designios. Los designios de Dios son el plan en la forma de lo que tengo que hacer, ¿no? Dios decretó que Magali 2 iba a hacer esto y después esto y después esto. Sin embargo, está hablando de que los designios son dones que ya nos está dando, no está hablando de un plan en el tiempo. Los designios de Dios son que Él es y que Él extiende su ser continuamente y que en esa unidad indivisible, todopoderosa, omnipresente que es Dios, la dicha, la paz, la felicidad, la santidad, la inocencia ya moran en mí. Esos son los designios de Dios. Proponte hoy no interferir en sus designios. Voy a expandir un poquito en la palabra interferencia. Es muy interesante esta palabra. De hecho, el año que viene tengo pensado como hacer una serie de clases donde profundizar en estos conceptos porque son muy ricos. Y interferencia es uno de esos conceptos o nociones que el curso trae que a mí me gustan mucho y permite explicar muchas cosas. Cuando hablamos de interferencia, estamos hablando de una identidad fabricada, una interferencia que ocurre cuando la mente cree que sabe lo que es,
lo que necesita y cómo debería llegarle a aquello que necesita. Esa es la interferencia. Es una actividad mental que niega el diseño ya completo de Dios. El curso nos enseña, y ya lo vamos teniendo más claro, que no tenemos que fabricar nada, ni la paz, ni la dicha, ni crear condiciones para que la paz, la dicha y bla, 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 sino que lo que somos ya ha sido dado y por tanto la paz y la dicha son nuestras. Pero mientras sigamos identificándonos con la mente que cree tener que hacer algo, obtener algo, conseguir algo para estar en paz, estamos interfiriendo con lo que ya está presente para nosotros. Y la interferencia es esa fabricación de un yo separado que es como controlador, como agente de su propia plenitud. Entonces, y es interesante porque cuando hablamos de interferencia, algo que había estado investigando era con respecto al sonido, ¿no? Porque es una palabra que nos lleva mucho al sonido. Y realmente como prestar la atención a esto nos permite intuir qué significa realmente interferir. Porque una interferencia ocurre cuando dos ondas de sonido se superponen. Imagina que la voz de Dios es un canto suave, limpio, vibrante, profundo, ¿no? Esa voz representa la voz de Dios. La melodía de Dios podríamos llamarle como el diseño perfecto de la paz y la dicha que ya están siendo emitidas. Pero en primer plano aparece otro sonido, una frecuencia superpuesta, no sintonizada y no armoniosa. Esa es la voz del yo separado. Esas son todos los pensamientos del yo separado. Esa es todas las interpretaciones, juicios, condenas y autocondenas del yo personaje. Y lo que sucede es que esa voz interfiere, es decir, distorsiona, el curso también habla de distorsión, parecería como modificar la señal original. No la puede destruir, no puede destruir la señal original, sino que en el campo de la percepción, la señal original, la voz de Dios, queda cubierta por el ruido. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando decimos, porque mi pareja, o hasta que entienda todo, hasta que me calme, hasta que esta situación pase, hasta que esta situación se resuelva, hasta que este dolor disminuya, cuando tal cosa suceda. Cada uno de esos pensamientos es como una onda que entra en el campo de conciencia y genera como una cancelación de la melodía de Dios. No porque la melodía de Dios no esté disponible, sino porque la mente activamente está sosteniendo una interferencia activa, ¿no? Entonces, casi que el curso nos entrena para escuchar otra melodía. No se trata de añadir otra capa de sonido, por ejemplo, repetir mantras o afirmaciones, sino dejar de emitir las ondas que generan interferencia, y ese dejar de emitir es rendición y es silencio interior y es parar de definir obsesivamente qué debería estar pasando y cómo debería ser todo para yo poder estar tranquila. Entonces, interferir, me gusta esa palabra, el uso de esta palabra, porque es algo que estamos haciendo activamente sin darnos cuenta. Y luego, luego ya con tiempo, cuando termine de grabar todas estas lecciones y pase a la parte 2 del podcast, me gustaría realmente como profundizar en estos mecanismos y cómo el curso nos va dando tantas claves de observación, de discernimiento, ¿no? Para darnos cuenta. Y entonces la lección termina así. Si algún hermano pareciese tentarte a que le niegues el regalo que Dios le ha hecho, considera eso como una oportunidad más para permitirte a ti mismo aceptar los regalos de Dios como tuyos. Bendice entonces a tu hermano lleno de agradecimiento y di: hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Fíjate qué diferente es la propuesta, la propuesta de esta lección que nos va a costar a todos un poquito, me imagino, que es: si algún hermano pareciese tentarte, que lo van a hacer, hoy van a aparecer muchas tentaciones,
a que le niegues el regalo que Dios le ha hecho, es decir, cada vez que yo culpo a un hermano de mi falta de paz, lo que estoy haciendo es negarle al otro el regalo que Dios le ha hecho, considera eso como una oportunidad más para permitirte a ti mismo aceptar los regalos de Dios como tuyos. Acá es donde las prácticas del curso se transforman completamente, ¿no? En la vida real estamos, vamos a decir, sin el curso o sin este acompañamiento. Cada situación que nos saca de las casillas es algo de lo cual nos queremos deshacer inmediatamente y es un lugar de mucha victimización y de mucha pelea contra la realidad. Estas lecciones nos empiezan a decir algo como justo ahí, donde estás tentado a negarle la paz de Dios a un hermano, justo ahí es donde te puedes permitir a ti mismo aceptar los regalos de Dios como tuyos. Y es muy bella esta propuesta que nos hace porque revela una inversión que solemos pasar por alto. Creemos que cuando le negamos algo al otro, por ejemplo la paz, el perdón, la inocencia, la santidad, nos estamos protegiendo, como si decir, él es culpable, nos exime de algo o nos devuelve alguna forma de poder, pero en realidad estamos bloqueando en nosotros mismos y también al otro la experiencia de una paz activa. Por eso esta lección es revolucionaria. Nos dice que el momento exacto en que sentimos que otro no merece paz, inocencia, santidad, es nuestro momento de mayor posibilidad de recibir esa paz. Porque si en ese instante decidimos recordar que lo que estamos viendo es nuestra propia mente tentada a negar la paz que puede recibir, podemos hacer un giro que solo puede llamarse milagro. Entonces, en lugar de reafirmar la condena hacia el otro y hacia mí y negarnos la paz, bendecimos. No porque seamos buenos, bendecimos porque ahora entendemos vivencialmente que lo que damos recibimos. Y entonces empezamos a traer a nuestra conciencia cuál es ese regalo que yo estoy dando y que por tanto inmediatamente estoy recibiendo. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.